Les habla Ilenia Medina, secretaria general de Patria para Todos. Hoy lunes 18 de noviembre de 2024 iniciamos nuestra rueda de prensa, luego finalizar la videoconferencia con todos los equipos regionales de Patria para Todos, donde cada uno aporta para el análisis, las propuestas y los planteamientos, lecturas que el PPT debe hacer los lunes en relación a los grandes temas nacionales e internacionales. Comenzamos con unas efemérides, además impuestas por los camaradas del Zulia, por aquí está el compañero Alexander Villamil, diputado y legislador del estado. Bueno, hoy día de la Virgen de Chiquinquirá, la famosa chinita que todos celebramos, a pesar de que cada estado tiene su propia virgen, patrona, en este caso la Virgen de la Chinita, también de la Chiquinquirá, también de alguna manera nos protege a todos los venezolanos, no solo a los zulianos. Extraordinario momento, pero además tenemos hacer un recordatorio que hoy cumplen 20 años del asesinato del fiscal de la dignidad, de Danilo Anderson. Aún hay cosas que deben conocerse y esperemos que en su momento oportuno salgan a la luz pública, situaciones que aún se nos hace, pasado 20 años, se nos hace difícil digerir que un fiscal joven como Danilo Anderson, que procuraba, buscaba información, pruebas efectivas sobre situaciones delicadas para el momento que vivía Venezuela, participó. Primer marco de la revolución bolivariana. También en relación a situaciones complejas y difíciles, quisiéramos en primer lugar felicitar a todo el sistema judicial venezolano, con todos los componentes que son parte de este sistema, por la liberación de aquellas personas que estaban detenidas, pero de comprobarse su inocencia, evidentemente lo que correspondía era la libertad. Lo habíamos dicho en 3 ruedas de prensa anteriores y nos complace. La semana pasada, en la noche, el presidente Nicolás Maduro Moro reconoció que si señaló, afirmó que si había inocentes, pues tenía que ser liberado. Y de allí solicitó además la revisión más exhaustiva para ver si era posible liberar a los que pudieran ser liberados, es decir, a los inocentes. Es lo que, en opinión del PPT, debía ocurrir. Nos llama la atención y compartimos la preocupación del fiscal Tarek William Saab. Primero, cuando él trata de profundiza sobre una matriz de opinión totalmente equivocada, donde la derecha extrema, los mercenarios que nacieron lamentablemente en Venezuela, han tratado de difundir una opinión totalmente contraria a la realidad cuando señalan que hay niños detenidos en las cárceles venezolanas, y él recuerda que la ley orgánica para la protección del niño y adolescente, la LOPNA, prohíbe se judicialice a los niños, a los jóvenes, a los púberes. Por lo tanto, y además señala que el que tenga una prueba, que hay un niño, un adolescente detenido, que la muerte. Y eso es sumamente grave, y eso tenemos que ser parte de esa denuncia, esa alerta que hace el fiscal Tarek William Saab. Varias de las personas que han sido liberadas salen con medidas cautelares, es decir, que el proceso continúa y las personas no están libres totalmente, porque hay una investigación que tiene su curso, pero desde la perspectiva de la proporcionalidad, bajo ese principio, se liberan algunas personas cuyas faltas, no delitos, cuyas faltas lo permiten. Y nosotros esperamos que efectivamente sea así, que se corresponde, le damos todo el espaldarazo al fiscal cuando hace esa salvedad y hace esa alerta. El PPT ha solicitado
la liberación de aquellos que efectivamente son absolutamente inocentes. Y tenemos dos casos que son absolutamente inocentes y no han sido liberados todavía. Esperamos que en el transcurso de los días eso ocurra. Absolutamente inocentes. Ahora, aquellas personas que han cometido delitos, crímenes contra la integridad física y la vida de una persona, que han destruido sedes del sistema de salud, de educación, que además atacaron y quemaron sedes del partido del PSV, Partido de Transformación. Es decir, crímenes de tal magnitud no pudieran estar estas personas liberadas, porque sumamente esperamos que eso no ocurra. Nosotros decíamos en respuesta a una persona, a la extrema derecha, que pedía la liberación de todos aquellos que habían sido detenidos por actuaciones, por crímenes, decíamos perfecto que los liberen, siempre y cuando devuelvan a las personas asesinadas vivas, las devuelvan vivas al seno de sus familias. De verdad que nosotros no queremos arbitrariedades, pero tampoco queremos injusticia. Y es mucho más gravoso para las víctimas letales, que ya fallecieron, fueron asesinadas, y también para los familiares. Es un tema difícil, un tema complejo, pero para eso están las leyes, están los órganos vinculados al sistema de justicia venezolano. Estamos hablando de la Fiscalía, estamos hablando de todos los tribunales, estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia. Eso no puede volver a ocurrir. Ni la violencia absolutamente debe estar rechazada, o que por alguna razón, de aquel tumulto de gente, pudieran haber personas que efectivamente son inocentes y están todavía no han sido liberados. Pero los culpables deben que se les aplique todo el rigor de la ley y en el marco del debido proceso. Es decir, la posibilidad de defenderse. Parte de lo que es la revolución debe ser justa, ética y justa. Me parece importante que nosotros saludamos definitivamente el trabajo que viene haciendo la Fiscalía General de la República en manos del fiscal Tarek González. Por eso votamos a dos manos cuando fue reelegido en la Asamblea Nacional. También celebramos el avance que viene teniendo la construcción de ese sistema de jueces de paz comunal. Nosotros ya, el PPT, con la ley orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz, en el marco de las conclusiones del bloque histórico, del Congreso Bloque Histórico, ayer domingo, el cuartel de la montaña, el presidente de la República anunció y celebramos que a esta hora debería estar reunidos los 5 poderes del Estado venezolano para darle más fuerza y forma a cómo iba a venir actuando, cómo iba a ser la actuación, las facilidades del sistema de justicia venezolano y del Estado venezolano en relación a esa justicia de paz. Nos parece importante, nos parece necesaria. Ya esta mañana, en la mañana de hoy, informamos de la decisión del partido de promover foros y talleres para formar a aquellos compañeros que, no siendo abogados, porque no tienen que ser abogados, sino personas absolutamente honorables en su actuación diaria, permanente, social, familiar, política, para que cuando les corresponda esa tarea tan especialísima pueda tener la suficiente confianza de las personas ante las personas que va a intermediar con, sin embargo, hay un conflicto que tiene que ser muy local. También hay que definir cuáles son los espacios y los conflictos sobre los cuales va a actuar el juez de paz.
cuestiones bien interesantes que forman parte de esa construcción del modelo democrático, participativo, protagónico y responsable. Responsable, absolutamente responsable. Nosotros acompañamos absolutamente esta decisión. De igual manera, nosotros nos sentimos copartícipes. PPT participó con los diputados del PPT en el Congreso del Bloque Histórico, también participaron compañeros de las regiones, vinieron elegidos en el seno de las comunidades allí para participar en el Bloque Histórico. Nosotros recordamos que el primer Congreso del Bloque Histórico se hizo en el año 2020, una iniciativa de Patria para Todos, porque entendíamos que era necesario evaluar exactamente qué significa el Bloque Histórico y qué significa el hecho de la hegemonía, que es una tesis de Gramsci, recogida de Lenin, Trotsky, Marx, etc., le permitió presentar la significación del bloque histórico. Él pensaba en su Italia dividida en 20.000 pedazos. Gramsci ya desde la cárcel, ¿no? Ya antes de la cárcel. Un gran militante revolucionario de esos tiempos. Y un elemento importantísimo que colocaba Chomsky sobre el bloque histórico, el grupo en sociedad, armónicamente actuando, pero con aceptación de la legitimidad hacia el Estado y hacia la sociedad, pero definiendo valores y principios comunes. Valores y principios comunes. Y eso es sumamente importante tener en cuenta. La diversidad para Gramsci era fundamental. La pluralidad y la diversidad no se puede uniformar, porque se perdería la gracia de este mundo social, política, en todo orden de lo que significa la gran ese ecosistema social que la sociedad humana en general. Entonces, nosotros tenemos algunos elementos de lo último que señaló el presidente. El presidente, cuando convocó el Congreso del Bloque Histórico, él en primer lugar señaló 3 anillos. Y los 3 anillos están justamente orientados a esa conformación. El primer anillo es los partidos en el territorio. El segundo anillo era la comuna, esa nueva visión del nuevo Estado y nueva sociedad que el PPT ha defendido a capa y espada, porque consideramos que la semilla de esa nueva sociedad y ese nuevo Estado es la comuna, los consejos comunales en el marco de los consejos locales de planificación, porque es un tema cultural, no parte de un decreto, es un tema cultural, cómo nos visualizamos para que desde esa perspectiva colectiva muera lo que tiene que morir y nazca lo que tenga que nacer. Es decir, los consejos locales de planificación, que es una estructura constitucional, una propuesta del presidente Chávez, señalaba que en esos espacios territoriales, en el marco del gobierno municipal, el alcalde, el concejales, con el poder, es decir, poder constituir, poder constituyente, estamos hablando de los movimientos, de los consejos comunales, las comunas tenían que gobernar el territorio, particularmente desde la planificación, tomando decisiones y además elaborando el presupuesto, es decir, cuáles son los proyectos colectivos que el Consejo Local de Planificación va a adoptar. Por supuesto, ahí está en mayoría el poder popular organizado, es decir, el poder constituyente. Y eso se atrofió en el camino, por eso nosotros siempre hemos defendido profundamente que es allí donde va a morir lo que tiene que morir y nacer lo que tenga que nacer, y no por decreto. Es la costumbre, es la cultura, reconocerse, crear valores y principios de esa perspectiva de la nueva sociedad y el nuevo Estado. Bueno, ya dijimos que el PPT se prepara para dar talleres sobre esto. Nos parece sumamente necesario formar a los líderes sociales, y entre los líderes sociales están líderes de los partidos políticos, del poder popular organizado, que tengan las características fundamentales. Uno es temperamento, nadie puede mediar y tiene un temperamento explosivo, ¿verdad?
tiene que ser una persona serena, pero además una conducta intachable en todo momento, además del conocimiento y la importancia, y le dé la importancia que tiene esa nueva estructura que se va a implementar en Venezuela, que ya existía en la Cuarta República, pero no se le dio tanta importancia. Se ha venido creando en algunos estados, en algunos municipios, pero ahorita tiene una ley, toda una estructura y una dirección de estado, cosa que me parece fundamentalísima, porque es lo que va a permitir, además, defender la paz de la República. Sin paz no hay nada, sin paz no hay derechos humanos, absolutamente nada. Y creo que es un llamado también de atención que el presidente hace en relación al deber que tenemos todos los venezolanos de defender la paz de Venezuela. Eso se llama seguridad, para algunos es seguridad. Bueno, la seguridad se fundamenta en el desarrollo integral de todo el pueblo venezolano y cada uno somos copartícipes de ese desarrollo integral, entre otros principios fundamentales. Y ahora más que nunca, cuando andan enloquecidos, el imperio contraataca, pareciera, y estamos en un momento muy particular porque nos encontramos con que mientras Biden flexibilizó las medidas positivas unilaterales que tenía que retirarlas, las flexibilizó con interés propio. Llega Donald Trump, que nos impuso medidas duras e inclusive amenazó con un ataque militar a Venezuela. Todo el mundo espera que va a decidir Trump, si va a ser posible, va a realizar lo que él prometió: detener las guerras, frenar las guerras, no provocar nuevas guerras, pero venía apostillado con un lema bastante ambiguo: la paz con la fuerza. Entonces, de cualquier manera, nos parece que tenemos que estar muy atentos en lo que significa Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque ha prometido su supuesto nuevo secretario de Estado que pudiera enfrentar a Venezuela. Yo no lo creo, pienso que le va a costar muchísimo. Sin embargo, preocupa la decisión que tomó Biden, el gobierno de Biden, que ya está de salida, y las exigencias que había hecho el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que se le entregara misiles balísticos con el cual podía tocar el corazón de Rusia, es sumamente delicado, porque eso nos recuerda las que hicieron los misiles que ocurrieron en el año 63 también con Cuba. Y recordar además que cuando Kennedy informa en una universidad, la Universidad de Washington, que él no quería la guerra y que estaba en conversaciones con Khrushchev para levantar la posibilidad de la guerra, e inclusive ellos decían: ya logramos la capacidad nuclear necesaria para destruirnos unos a otros, tenemos que pararlo. Y ellos lograron ponerse de acuerdo, comenzar una carrera, pero para neutralizar los avances que habían tenido en la creación de las armas de destrucción masiva. Entonces hay un retroceso enorme. Vemos ahorita, porque ya lo ha dicho el presidente Putin, si tocan a Rusia con estas armas balísticas, vamos a responder. Entonces creo que el mundo está nuevamente como sucedió en el año 63, sin saber qué va a suceder, y nosotros tenemos que combinar con toda la fuerza de nuestra organización, de toda la gente de buena voluntad, hacer un llamado a Naciones Unidas para que actúe. Sin embargo, no es suficiente, porque evidentemente ese país, Estados Unidos, está en una situación bastante complicada y está involucrando al mundo entero en esta situación de absoluto peligro. Y estar atentos a eso, estar atentos de lo que pudiera pasar, y estar atentos a nuestra paz, lo que está en nuestro territorio, lo que está en nuestras manos. Y por último, quisiéramos
informar que el PPT ya se incorporó a la campaña 100 bolívares por Cuba, por los hermanos cubanos, 100 bolívares, nada más. Los hermanos cubanos que han sido un referente de solidaridad y de dignidad, tenemos que participar en esa campaña y ya desde hace unos días venimos trabajando en esto para que el PPT como partido, pero además promover los canales necesarios para aquellos que quieran reconocer en Cuba la hermana, la que sí puede ostentar exactamente ese título, la hermana República de Cuba. Bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacer, pues. En referencia a las elecciones que se van a estar ejecutando el próximo año, ¿cómo se prepara el partido para esas elecciones? Bueno, nosotros como partido siempre estamos preparados, porque lo que nosotros necesitamos es estar en el territorio. El presidente dio una propuesta, él dice, es la propuesta personal, no sabemos, pero nos parece bastante pertinente. Es como muy complejo porque sería que cada partido tuviera aproximadamente, si fuese todo junto, alcaldías y gobernaciones y encima además la Asamblea Nacional, pues independientemente de la cuestión jurídica es lo relativo a lo que significa cargar en el sistema casi 4.000 personas, vamos a exagerar, porque cada partido. Entonces nos parece importante que se haga por separado, nos parece necesario además, porque evidentemente tienen que ser alcaldes que compartan la visión del Estado comunal, porque ya hemos perdido mucho tiempo. Tenemos 25 años prácticamente perdidos, donde muy pocos alcaldes, yo no puedo contar con nombre y apellido, que le dieron realmente espacio al poder comunal para que se construyera como tal. Son muy pocos los que han favorecido ese planteamiento que está en la Constitución, que hay un desarrollo normativo y tienen que ser alcaldes y alcaldesas que estén dispuestos a trabajar en pro de eso, y eso tiene una ruta, tiene un proceso. Para nosotros, lo que fue definido en la Constitución, que son los consejos locales de planificación, porque hay que aprender a gobernar, y aprender a gobernar es aprender a planificar, y además crecer espiritualmente. No solo sobre mi propósito, no solo sobre mis intereses, sino el interés del colectivo, que tiene que pregar por encima de los intereses individuales, una serie de elementos. Y creo que nosotros colocaríamos como un paso significativo que alcaldes y alcaldesas deben trabajar en función de facilitar, agilizar ese nuevo Estado que deben hacer y que no han nacido porque hay unos que lo están frenando. Mire, diputada, tenemos lo que sí te puedo decir, que tenemos candidatos y candidatas al alcalde que tienen esa misma postura, dispuestos a hacer posible que la comuna nazca como tal. Lo puede decir, el PPT tiene candidato y candidata. sí. Mire, diputada, bueno, acaba de culminar el congreso del bloque histórico. Bueno, bacán. Correcto. Entonces, ¿qué propuesta presentó el PPT en las mesas? Y segundo, ¿cómo nos preparamos para el 10 de enero, la juramentación del presidente Nicolás Maduro? Bueno, en relación a las propuestas, nosotros, desde la propuesta de la refundación del Estado, ya esa fue una propuesta del PPT. Desde hace 2 años y nosotros la retomamos y nos alegramos muchísimo, o sea, nos satisface enormemente que se haya incluido como un tema central, refundar el Estado. Desde la perspectiva del partido, para algunos solamente es solo el tema comunal, porque ese es el semillero, de allí hacia arriba. Lo hemos defendido siempre, ahí no hay nada nuevo para nosotros. Le agregamos. Ahora, el tema de la constituyente, que todos nos han escuchado muchísimo acá, nosotros hemos dicho, comenzamos planteando hace 2 años la necesidad de una constituyente de los trabajadores y trabajadoras para las empresas públicas del Estado. Estamos hablando de PDVSA, estamos hablando de la empresa de la CBG, entre
entre otras, porque tienen que dar realmente dividendos, pero resulta que de pronto dejó de tener dividendos y sigue una corrupción voraz y afectando los intereses del país. Entonces, en reunión con muchos trabajadores, tanto de ambos sectores, creamos la propuesta, la constituyente de los trabajadores. Luego nos dimos cuenta que no era suficiente, que todas las instituciones del Estado deberían tener una constituyente con sus propios trabajadores, funcionarios, pues todo aquel que debe un salario de trabajador, para mejorar, primero para mejorar la eficacia del Estado en su propia institución venezolana de televisión, que hace un extraordinario trabajo, pero siempre puede optimizarse. Claro, todo bajo un reglamento, bajo un método. Pero además de eso, las condiciones laborales que siempre hay que atender. Hay instituciones que han perdido ciertas cuestiones, cosas elementales, como baños, por ejemplo, por nombrar algo. Tú tienes que empezar por las condiciones laborales. ¿Cómo hacer para que las condiciones laborales permitan a los trabajadores y trabajadoras cumplir con su trabajo, lugares para comer, cuestiones necesarias, biológicas, que no forman parte del capricho? Pero además moralizar. Los trabajadores tienen que retomar la importancia de su trabajo, la significación que tiene. Cada uno aporta en la construcción de la patria, de la república, del proceso, revisar los métodos. Porque algunas personas van y dicen, bueno, yo voy porque tengo que ir, pero se olvida lo que eso significa. Pasas más tiempo en las oficinas, en tus áreas de trabajo y con la familia. No puede ser cualquier cosa. Entonces, además, el método de gestión, para que la constituyente, para hacer un nuevo método de gestión que permita a nosotros hacer avances significativos. Este método de gestión, en el análisis, debe contener 4 categorías e incluso más. Pero nosotros lo hemos dicho muchísimas veces. Cuando evalúas, tienes que evaluar si lo que el método te permite avanzar en el tema ético. Desde la perspectiva de cada institución, el tema ético pudiera tener algunos elementos, unas distinciones, estar en una empresa productiva, estar en un proceso económico o que preste un servicio. Ambas son sumamente importantes. ¿Cómo medir la eticidad, la soberanía, reducir los niveles de dependencia de Venezuela como el mundo? El tema de la seguridad es un concepto amplio: la seguridad del trabajador, la seguridad de la institución, la seguridad social, la seguridad del país. ¿En qué medida tú respaldas tu trabajo suma para la seguridad del país? Los medios de comunicación pueden afectar gravemente la seguridad del país, lo hemos vivido. Entonces, todos estos elementos y la productividad, la eficacia. Cuando hablamos de la productividad es la eficacia del trabajo. Hacer más con menos. Aprender, porque a nosotros nos enseñaron fue a gastar, y los resultados eran realmente pocos. Estoy hablando de la Cuarta República, inclusive en los tiempos de Chávez, que tuvo que pagar una deuda social inmensa. Pero en muchas cosas el país no estaba preparado para producir en tiempo real como Chávez quiso. Entonces, parte de ese reconocer nuestras debilidades, pero también impulsar nuestra fortaleza. Ese es uno de los planteamientos que hizo el PPT. También se hizo un planteamiento sobre los servicios públicos, darle rango constitucional a los servicios públicos, porque hay algunos artículos que hacen una referencia somera de los servicios domiciliarios, pero resulta que si no se le da el rango constitucional correspondiente, la gente no va a entender. Ahora lo vivimos, lo sufrimos, pero aquel que levante la mano contra cualquier servicio público amerita todo el peso de la ley. Los servicios públicos, cuando se va la luz o el agua por alguna situación de una causa procurada para implosionar el sistema, como sucedió en Punta Mata, Monales, está afectando a Nueva Esparta, sumamente grave. Evidentemente fue una actuación deliberada, está afectando la seguridad del país. Entonces, para nosotros es importante que los servicios públicos tengan ese rango, porque
tiene incidencia en los derechos humanos, tiene incidencia en la actividad económica, tiene incidencia en la seguridad de la nación. También hicimos una propuesta para el servicio, sistema social, sistema de servicios públicos, el sistema nacional de salud. Hay una estructura muy compleja, inventada por Chávez para que la salud llegara a la gente. Pero hay que crear un sistema realmente. No existe como tal. Entonces, pero además se planteó la posibilidad de que hubiese de desarrollar las empresas públicas y privadas que en el año 2016 producían medicamentos e insumos. Tenemos que recuperarlos. Y hay elementos allí importantes que también con un nuevo método de gestión, hacer constituyente, por eso decíamos la constituyente con todos estos factores, tiene que haber un plan, tiene que haber una ley. La ley de salud es viejísima, de hace no sé 100 años. Entonces, a la luz de estos tiempos, se hicieron varias propuestas en el orden de lo social también. Hicieron muchas propuestas, una de ellas justamente un decálogo para que en el territorio hubiesen principios a ser compartidos claramente en el territorio estamos todos, entonces creo que es importante, creo que fue fabuloso que el presidente propuso ir un segundo capítulo para, una vez consensuadas todas las propuestas que van a sumarse al plan de la nación. Un número importante de propuestas concretas y lo que va a realizarse para el próximo año tal vez en relación a cómo conformar el bloque histórico, que ya hacemos referencia, la diversidad está presente, yo creo que hay que compartir qué tiene el principio y cómo va a ser la participación, sobre todo los partidos políticos. Nosotros decimos la diversidad revolucionaria está presente y viene actuando. ¿Cómo va a ser su actuación, su participación? Que son algunos aspectos que hay que dilucidar y parte del debate. ¿Y lo del 10 de enero? Bueno, lo del 10 de enero nosotros venimos trabajando sobre esto. Mira, lo que nosotros observamos en el territorio es que hay mucha disposición cada vez más. Parte de este congreso nos permitió a nosotros visualizar la claridad del propósito, la disposición de la gente a festejar. Y solamente puede festejar cuando hay paz. La gente está clara como nunca sobre la decisión que adoptó. Y su decisión debe ser respetada, comenzando por cada uno de quienes votaron a favor. Incluso los que votaron en contra, parte de esto, ¿no? Del modelo democrático se cumple, no respaldan, no apoyan, como dijo Biden, dice, cuando se gana, también cuando se pierde. En este caso, ganó nuevamente el pueblo bolivariano. Gracias. Universidad Central de Venezuela. Dos hechos lamentables dentro del proceso. Primero, elecciones de egresados y estudiantes nuevamente con un método arcaico, manual. Y segundo, la arremetida en la escuela en las facultades de Ingeniería y Humanidades, donde se lanzaron bombas lacrimógenas en pleno proceso. Cabe destacar que en esas escuelas las fuerzas de izquierda ganaron, mantuvieron los consejos de los representantes de egresados a la Escuela de Educación, Historia, Comunicación Social, y ahora ganaron en la Facultad de Humanidades y Educación la Escuela de Bibliotecología y Archivología, mientras que ganaron el Consejo de Facultad de Ingeniería y ganaron las escuelas de Ingeniería Civil y el Consejo de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Aún a estas horas se está espera de tener resultados de la Escuela de Antropología y de Artes, Antropología de Fases y Artes de Humanidades. Y en Fases también se ganó la Escuela de Sociología. Esto junto por el patrimonio. ¿Cuándo ganamos junto por el patrimonio? Todos los que he mencionado. Y otros donde hay alianzas. Además de eso, en alianza hay otras escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Además de eso, los estudiantes, arengas y consignas en contra de la revolución. Hay mucho fascismo en la universidad. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, mira, yo creo que ese es un tema que debe ser incluido en la agenda del país.
La autonomía no significa apartheid. Un autoapartheid que ellos han tratado de dar, ellos son parte del proceso, parte de la sociedad, parte del bloque. Que tenga una postura política es otra cosa distinta. Pero ya nosotros pensamos que ciertas cosas habían quedado atrás, pero ese tipo de situaciones donde lanzaron bombas molotov llamó la atención muchísimo, pero además hay cuestiones que hay que ser revisadas y habría que ver cuál debería ser la conducta. Por ejemplo, sabemos que varias de estas personas egresados entre estas otra vez, nuevamente me sacaron de la nómina, no pude votar. Varios compañeros no pudieron votar a pesar de que votamos en las elecciones pasadas, el año pasado, en estas no pudimos votar, es decir que ellos arreglan la lista de votantes a su antojo. Eso ya es bastante delicado y yo por eso digo que el tema de la Universidad Central debe ser revisado, abordado, sobre todo con nosotros somos parte, los egresados somos parte de la comunidad universitaria. Creo que deberíamos empezar por aquí, evaluar, porque no podemos seguir tratándolo como si fuera una isla aparte, no existen y pasan allí, siguen pasando cuestiones que no deberían suceder. Entonces, eso es lo que señalo, ya lo habíamos dicho en unas oportunidades, pero ahora tenemos que tomar medidas y tiene que ser en conjunto con el grupo Juntos por el Patrimonio, que medidas adoptar para evitar que se avance a situaciones delicadas que no podemos permitir que se repitan en Venezuela. Eso tiene en la universidad.